Hola, Dios les bendice. Vamos a continuar con nuestras pláticas el día de hoy. Fíjate, el día de hoy ya terminamos con las bienaventuranzas, ¿sí? Y la última bienaventuranza dice que bienaventurado a aquel que es perseguido por causa de Jesús, ¿sí? Porque ya tiene su galardón en los cielos, ¿sí? Se deben de gozar, se deben de sentir felices porque ya tienen su galardón en los cielos. ¿Por qué pasa esto? Pues simple y sencillamente porque en este mundo el enemigo de Dios trae mucho conflicto, trae mucho problema, no le gusta la justicia, no le gusta que muchos de los que estaban con él se vayan ya con Jesucristo, ¿no? Eso le disgusta y le molesta mucho al enemigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros que conocemos y que somos hijos de Dios, ¿sí? Decimos, no importa, cuando el enemigo se levanta, que tienes persecuciones, que la gente te está diciendo de cosas, que la gente te juzga, que la gente habla mal de ti, ¿sí? Te levantan falsos testimonios, etcétera, por hacer la obra de Dios. Es para nosotros una alegría, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, porque quiere decir que nosotros estamos llevando esa palabra de Dios que tanto necesitan los demás para ser salvos, para ser salvos, para ser libres completamente de todo pecado, de las garras del enemigo. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso, cómo Dios es tan tremendamente hermoso, ¿sí? Que Dios se preocupa por ti y anda al tanto de ti. Dios está siempre cerca de ti y te pone las palabras justas para aquellos que tú tienes que hablarles, que tú tienes que expresarles. Pero también te da esa tranquilidad, esa paz, esa mansedumbre, de que aunque la gente te ataque, tú estás centrado en la obra de Dios y eso no te afecta. Así como Jesucristo vino y le decían de cosas, bueno, infinidad de cosas que pasó y precisamente en esta semana vamos a celebrar la pasión de Cristo, ¿sí? Así como Jesucristo aguantó tanto, le dijeron de cosas, pero él siguió haciendo y diciendo las palabras que su padre le mandó, ¿sí? Él no se intimidó, él no hizo, pues ahora sí se hizo para atrás, como decimos nosotros, sino al contrario, hizo más fácil para él, ¿sí? Dentro de todo, porque el enemigo creyó que le había vencido a Cristo cuando lo crucificaron, pero la verdad no pudo vencer a Jesucristo nuestro Señor, porque él ya tenía sus planes y tenía que obedecer al Padre, y por esa obediencia nosotros fuimos salvos, nosotros fuimos perdonados. Fíjate, dice aquí, bienaventurados son cuando por causa de Jesús los persigan, los insulten, mientan dando falso testimonio. Gócense y alégrense porque en los cielos ya tienen un gran galardón, ¿sí? Hasta este momento nosotros hemos hablado de todas y cada una de las bienaventuranzas, ¿sí? De la pobreza de espíritu, de la humildad, de que dicen bienaventurados los que lloran porque serán consolados, ¿sí? De las relaciones correctas, de la misericordia, de la pereza, de la pureza de corazón, mil perdones, de la pureza de corazón, de la paz, ¿sí? De aquellos que dicen bienaventurados los pacificadores. Todo ello hemos hablado, puras bendiciones positivas, por decirlo así. Pero Jesucristo también incluye la posibilidad de que puedas ser tú, ¿sí? Perseguido. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía todo lo que se iba a levantar en cuanto él empezara a hacer cuando él empezara su obra.
que empezara con la salvación, porque el enemigo no iba a estar quieto, no le iba a estar a gusto de que pues se salvaran aquellos que ya tenía condenación y que según él ya los tenía en sus manos. Entonces, por esta cuestión, nosotros somos muy perseguidos cuando hablamos de Jesús, porque vamos en contra de las enseñanzas del mundo, ¿sí? Nosotros somos perseguidos porque vamos aún en contra de la injusticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque un justo siempre, siempre no va a ser aceptado. No va a ser aceptado como no fue aceptado Jesús en sus tiempos que vivió por aquellos que estaban a su alrededor, porque no pensaba como ellos ni actuaba como ellos. Entonces, como nosotros tenemos que dar el testimonio de que Jesucristo está en nuestra vida, de que somos hijos de Dios, vamos a ser imagen y semejanza de ellos, ¿sí? Imagen y semejanza de Dios. Y por ello, no vamos de acuerdo en muchas cosas con las injusticias del mundo. No vamos muy de acorde con las ideologías del mundo. No vamos muy de acorde con el pensamiento del mundo. Y por ello, pues nosotros también vamos a ser perseguidos, también vamos a ser maltratados, al igual que fue Cristo, porque no logran entender, ¿sí?, lo que significa el caminar espiritual. No logran entender lo que Cristo vino al mundo a enseñar. Hace el domingo pasado, pues ahora sí, se tomó en cuenta el Domingo de Ramos, donde Jesucristo entró a Jerusalén. Y todo el mundo lo alabó, lo estuvo pues honrándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Decían, Hosana el hijo de David, Hosana el rey, ¿no? Pero ellos pensaban que iba a hacer las cosas diferentes. Pensaban que iban a hacer las situaciones diferentes, pero no es así. Dios en su infinita misericordia vino a sufrir, pero no negativamente, sino a sufrir con alegría, con gozo, porque íbamos a ser salvados, íbamos a ser perdonados, y esa comunión entre el Padre y nosotros iba a ser restituida, se iba a restablecer esa comunión. Imagínate, ¿cuántas veces no te ha pasado que si tú estás haciendo las cosas bien, ya sea en tu trabajo, en tu familia, etcétera, en el lugar donde te encuentres, empiezan las críticas? Y más si tú eres más activo, más ayudas y todo, ¿sí? Empiezan las críticas más fuertes, porque dicen que tú llegaste a querer imponer cosas diferentes a lo que estaban acostumbrados. Y empiezan a estarte diciendo, empiezan a crearte trabas, empiezan a crearte problemas, ¿sí? ¿Cuántas veces, sobre todo lo ves en el trabajo, cuando no vas de acuerdo a cómo tus compañeros trabajan? Sí, cuando tú estás trabajando adecuadamente y tus compañeros no, empiezan las críticas, las murmuraciones, los problemas con tus jefes, porque empiezan a llegarle chismes, empiezan a hacer falsos testimonios, etcétera. ¿Sí? ¿Cuántas veces no también has tenido problemas con los jefes porque precisamente, ¿sí?, te piden hacer algo que tú no estás de acuerdo? Entonces ahí automáticamente los que te atacan son las personas de alto rango. Pero lo importante aquí no es el sentirte agredido, sino lo importante es sentir que realmente estás haciendo las cosas bien, que todas las tinieblas están siendo desechadas porque ha llegado la luz, ¿sí? Que tú llevas el testimonio viviente de Dios en ti, que tú sabes que Dios está contigo y tú con Él, y van hacia adelante, que tú sabes que si tú empiezas poco a poco por ti, vas a cambiar, y vas a ir cambiando mucho, que sí, que te van a perseguir, sí, pero
perdón, tu meta no es de este mundo, tu meta no es en este mundo, tu meta es la eternidad. Tu galardón está en la eternidad. Ahí es donde realmente vas a tener tú lo que realmente te mereces. No te extrañe, no te preocupes cuando empiecen a seguirte, a estarte, ¿cómo te diré? A estar al tanto de tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres testimonio viviente de lo que están diciendo tus labios. Tú eres testimonio viviente de tus palabras. No puedes hablar de un Dios santo si tú no eres santo, ¿sí? No puedes hablar de un Dios misericordioso si tú no eres misericordioso. No puedes hablar de un Dios amoroso si tú realmente no eres así. Tú tienes que ir de acorde, ¿sí?, a lo que estás hablando. Que tus palabras lleven autoridad con tu testimonio. Fíjate, muchos de nosotros a veces nos hemos topado en nuestro caminar con Dios, nos hemos topado con gente que, a pesar de decirse hijos de Dios, son completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no va de acorde su hablar con su actuar, si no está de acuerdo. Ahora imagínate, si para una persona común y corriente, y decimos común y corriente que no conoce a Dios, que lo ha oído de oídas, es problemático, es pecado el hecho de que no vas de acuerdo a como lo que dices, no actúas igual, ¿sí? Ahora imagínate para un hijo de Dios, que es embajador, que debe de dar un buen testimonio, que debe de estar, ¿sí?, con sus hermanos al tanto. ¿Qué va a decir Dios de ese tipo de hijos, valga? ¿Sí? Que en lugar de acercarlos a Dios, lo estamos retirando con nuestras actitudes. Hoy te invito a que empieces tú a ver qué es lo que realmente necesitas en tu vida. Si es a Jesús, acepta a Jesús en tu corazón y pídele que entre en ti. Si tú ya tienes a Jesucristo, pregúntate qué es lo que haría Jesús en las actividades, en los problemas, en las situaciones por las que estás pasando. ¿Cómo sería un hijo de Dios? ¿Qué fruto daría? ¿Sí? ¿Cuáles son los testimonios que un hijo de Dios tiene que dar? Muchos de nosotros luego queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, pero no le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Muchos de nosotros queremos hacer las cosas como pensamos, como creemos. Y en lugar de eso, debemos de decirle, Señor, ¿cómo quieres hacer tú tus cosas? ¿Es tu obra? ¿Son tus hijos? ¿Cómo quieres hacer las cosas? ¿A quién quieres que se le lleve la palabra? ¿Cómo quieres que se le lleve? ¿Quiénes están preparados para que tú les hables bíblicamente? ¿Quiénes están preparados para que tú les hables a través de testimonio? Eso es lo que uno tiene que hablar con Dios antes de ir a ver a alguna familia. ¿Qué tan heridos están, Señor? ¿Por qué, para qué, más bien dicho, para qué han pasado por las pruebas? ¿Qué es lo que tú tienes que decirles a ellos? ¿Sí? ¿Cómo les puedes ayudar? ¿Hasta dónde les debes de ayudar? ¿En qué forma tienes que acercarlos a Dios? Muchos te van a ignorar, te van a menospreciar, te van a retirar, no van a querer ni saber de ti. Pero no te preocupes, solo ora por ellos. Tú ya les diste la entrada, que es busquen a Dios, acepta a Dios en tu corazón, platica con Dios, ¿sí? Que Dios obrará en tu vida. Tú ya les diste la entrada, ya lo que te corresponde es estar orando por ellos. ¿Por qué? Porque Dios hará
todo lo demás. No necesitas preocuparte porque Dios está ahí con ellos. Lo que sí es que tienes que enseñarle que a pesar de los rechazos, a pesar de las persecuciones, a pesar de las cosas que se vengan, ¿sí? Ellos tienen que estar firmes con Dios, tienen que acercarse a Dios. Y vas a ver cómo todo esto va a cambiar. Vas a ver cómo todo va a ir hacia adelante. Vas a ver cómo Dios los va a ir fortaleciendo. Que a lo mejor caen, sí, es lógico, son seres humanos. Pero ya no caen como el ser humano que se quedaba y se sentía orgulloso de su pecado, no. Ya sienten el arrepentimiento y ya le piden a Dios que les ayude y que nuevamente les permita estar cerca de Él. Ya no, la caída ya no es como cuando no conoces a Cristo o cuando aún no te sientes hijo de Dios. Fíjate, hace poquito me mandaron un mensaje, una de mis hermanas me mandó el mensaje, comentándome de lo que hablamos el video pasado, del testimonio que les había dado, del testimonio y de lo que había puesto yo en mi muro de Facebook. Y me comentaba que muchas veces nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos ver quiénes somos realmente en Dios, cuál es nuestra identidad con Dios. Y ella me comentaba que hablara sobre la autoestima. Y dije, muy buen tema, vamos a hablar sobre la autoestima, vamos a hablar de qué se necesita. Y Dios me dice, ¿sabes que la autoestima está en contra de Dios? Y yo me quedé, dije, ¿cómo? A ver, explíquemelo mejor, ¿no? Explícamelo, Señor, cómo que la autoestima está en contra de Dios. Aparentemente autoestima es progresar, amarte más tú, arreglarte, preocuparte más por ti, etcétera, ¿no? Pero cuando empiezas con autoestima, autoconmiseración, con la palabra auto antes de la palabra que lleva, la que sigue, quiere decir que estás dejando fuera a Dios. ¿Por qué? Porque lo estás dejando fuera de ti, de tu vida. Porque es o sea, uno mismo puede hacer las cosas. Uno mismo puede cambiar. Uno mismo puede cambiar a los demás. Uno mismo se puede esforzar. Uno mismo puede llegar a ser exitoso. ¿Sí? Y ahí dejas completamente a Dios fuera de todo. Emocionalmente la autoestima sirve, ¿sí? Emocionalmente sirve de mucho. ¿Por qué? Porque si tú no consideras a Dios en tu vida, te va a servir porque estás considerando y estás haciendo lo que tú piensas, lo que tú quieres en tus fuerzas, ¿sí? Y está bien, está en lo correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto no te va a durar mucho. No te va a durar mucho ni te va a llevar a ningún otro lado. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios y le dices, Señor, muéstrame la estima que tienes tú de mí. Ya no yo misma, ya no en mis fuerzas, ya no con mis ideas, sino como Dios me ve, como Dios me ama, como Dios quiere que sea. Es muy diferente. Si tú ves a Juan el Bautista, ¿sí? Es un perfecto ejemplo de lo que no es la autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba en el desierto, ¿sí? Perdón. Se vestía con ropa, con con pieles de animal. No traía ropa buena.
No traía, o sea, no ropa de marca porque en ese entonces no había, pero no estaba con su túnica limpia, con su túnica buena, con su túnica y sus sandalias bien puestas y todo eso. ¿Sí? Juan no andaba así. ¿Sí? Juan, muchos lo relatan como que andaba así imagínate, con pieles, vestido de pieles, gritando en el desierto. Pues muchos lo tildaban de loco, ¿sí? Pero para Dios tenía una estima muy grande, ¿sí? Para Dios era lo más importante. Ahora imagínate, si a Juan el Bautista tú lo vieras en la actualidad, ¿cómo lo verías? Como de esas personas que están en la calle, que son perdón, de esas personas que andan en la calle, que son indigentes. Y tú dirías, pues, ¿qué autoestima tiene? Sí. Y él no se consideraba principal, él siempre decía, va a llegar uno mejor y más que yo bautizo con agua, pero él va a bautizar con el Espíritu. Eso va en contra de la autoestima, imagínate. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo tú vas a decir que otra gente es mucho mejor que tú? Sí. Cuando Dios me hizo ver todo esto, dije, sí es cierto, Señor. El autoestima es diferente. Permíteme tantito. Es que me tengo que tomar mi medicamento. Ya, perdón. Y te digo, imagínate esto, ¿sí? Como una persona, si tú estás hablando de autoestima, ¿cómo vas a decir que otra persona es mejor que tú? Te van a decir que tienes una pobre estima, ¿sí? Porque de acuerdo a la psicología es amarte a ti mismo. Pero si tú te amas a ti mismo, va a llegar el momento en que te vuelvas ególatra. Te tienes que amar como Dios te ama a ti. Te tienes que ver como Dios te ve a ti. Ni más ni menos. Exactamente como Dios te ve. Tú me vas a decir, oye Maru, pero que Dios me ve así? ¿Cómo sé cómo me ve Dios? Cuando tú le preguntas a Dios, Dios te muestra cómo te ve. Dios te hace ver cómo te ves. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un día, hace algunos ayeres, hace algunos años, en estas festividades precisamente porque estaban hablando de las 7 palabras, y cada persona que explicaba las 7 palabras, que iba explicando palabra por palabra, iba hacia el altar, ¿sí? A hablar de la palabra. Y ese día yo me puse a hablar con Dios. Le digo, oye Señor, ¿cómo nos ves? ¿Tú cómo nos ves? ¿Sí? Explícame cómo nos ves. Y así como iba pasando las personas, Dios me las iba mostrando como unos niños de 3 años. ¿Sí? Algunos que les quedaba el saco muy grande. Sí, con sus lentes y el saco muy grande. A otros como esos niños perrinchudos. Sí. Otros más como esos niños amorosos que parecen osito Teddy, que los ves y los quieres abrazar, ¿no? Y hasta pellizcarle los cachetes. O sea, Dios nos ve como esos niños de 3 años, a los cuales sí hay que reprender, pero hay que amarlos, porque son esos hijos maravillosos que con sus arranques, con sus detalles solamente te hacen sonreír. Y cuando se golpean, cuando se lastiman, tiendes tú a correr a ayudarles. Así nos ve Dios.
Cuando nosotros dejamos la palabra auto fuera de nuestras vidas e incluimos a Dios en ellas, Dios empieza a obrar en nosotros. Dios empieza a mostrarnos que lo primero que tienes que ver no es tu físico, no es cómo estás vestido, cómo estás arreglado, qué tipo de ropa tienes, qué tipo de calzado tienes para sentirte mejor. No. Dios empieza a mostrarte qué es lo que hay dentro de ti. ¿Qué es lo que está afectándote de adentro hacia afuera? ¿Por qué no te amas? ¿Por qué te menosprecias? ¿Por qué permites que otras personas te dañen? ¿Sí? Dios te empieza a enseñar valores, ¿sí? Valores de adentro hacia afuera. El valor primordial, ¿sí? Es el amor. Dios te empieza a enseñar cuánto te ama, ¿sí? Cómo te ama y cómo te estás dañando. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestras heridas, nuestros pecados, nos muestra todos esos resentimientos que llevas por dentro, todo ese odio, esa amargura, esa tristeza, ese dolor que llevas por dentro. Nos muestra todas las cargas que traemos. Dios también nos muestra la falta de perdón, la falta de perdón a uno mismo. Es increíble, pero muchos de nosotros no sabemos, podemos perdonar a otros, pero no sabemos perdonarnos, no sabemos aceptar el perdón de Dios, no sabemos aceptar el amor de Dios, no sabemos aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchos de nosotros, ¿sí? Es más aceptable tratar de ser buenas gentes que realmente sentirnos dignos hijos de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces no te has preguntado, ¿sí? ¿Cuántas veces no te has preguntado tú, Señor, ¿realmente me amas? Porque fíjate que hay cosas que yo no me amo, ¿sí? Hay situaciones que a mí no me gustan, hay decisiones que no me gustan tomar, hay situaciones que no he podido perdonar, ¿sí? Cuando empiezas a platicar con Dios, cuando te empiezas realmente a identificar como hijo de Dios, que es la palabra correcta, no es autoestima, es identificarte como hijo de Dios, ¿sí? Pensar, sentir, actuar como hijo de Dios. Cuando empiezas a hacer esto, realmente Dios te bendice, Georgina, ¿cómo estás? ¿Sí? Cuando realmente empiezas a actuar como hija de Dios, como hijo de Dios, todo cambia. Empiezas a sentirte amado, porque Dios te ama infinitamente. Empiezas a sentir confianza en ti, porque Dios confía en ti. Empiezas a cambiar tus actitudes, porque Dios es el que va transformando tu vida. Y empiezas a ser diferente. Hablas en forma diferente, ya no con malas palabras, sino en forma diferente. Empiezas a dar testimonio de que Dios está transformando tu vida. Dejas a un lado el pasado y te enfrentas únicamente con las consecuencias de los pecados que hiciste, pero ya no sintiéndote culpable, ya no sintiéndote indigno, sino te sientes digno del sacrificio de Jesucristo y te perdonas a ti mismo, ¿sí? Te perdonas y realmente te empiezas a amar poco a poco. La autoestima, como me decía Dios, es contrario a lo que Dios piensa de ti. ¿Por qué?
Porque cuando tú empiezas a pensar en tu forma en tus valores, en tu forma de pensar, en tus fuerzas, empiezas a querer actuar de acuerdo a tus conocimientos y a como tú crees que está mejor. Todo viene hacia atrás. Tú solo no tienes la capacidad de cambiar tu vida. Necesitas de Dios, ¿sí? Muchos de nosotros hablamos de despertar espiritual. No, pues es que yo tuve un despertar espiritual. ¿Sí? Sí, yo tuve un despertar espiritual y mira que yo me sentí bien, que yo me sentí perfecto. Y cuando le dices, ¿y eres hijo de Dios? Se quedan así. Pues sí, yo soy hijo de Dios. Y estás dando testimonio de que cómo es Dios en tu vida. Y muchos de nosotros hemos quedado callados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil decir, somos hijos de Dios, pero es difícil ser testigos y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si no tienes al Espíritu Santo que te diga, que te enseñe, que te muestre, que te vaya explicando palabra por palabra, es difícil ser hijo de Dios. Fíjate, bien dicen, bendecidos aquellos que son perseguidos por causa de Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque cuando eres perseguido por causa de Jesús es porque llevas a Jesús en tu vida, porque estás mostrando los frutos de Jesús en tu vida, esos frutos del Espíritu Santo. Estás mostrando que realmente llevas el caminar con Cristo, que no te estás centrando en este mundo, sino ya estás viendo una vida eterna, ya una vida infinita. Ya no nada más estás viendo este lapso de vida, sino ya estás viendo más allá, ¿sí? Ya no te espantas, ya no te viene pues temor, porque dices, Señor, pues estoy contigo. Señor, yo creo en ti, sé que nada me va a pasar, nada de lo que no quieras tú que me pase me va a pasar. Sí. Porque tienes confianza en Dios, ya no confianza únicamente en ti, ya no hay confianza en el hombre, sino confianza en Dios. ¿Qué te puede pasar? ¿Sí? Preocúpate, decían, dice en las Escrituras, preocúpate por aquel que puede hacerte mal en tu vida eterna. Ahí sí preocúpate, el que te puede provocar perdición, la muerte espiritual. Ahí sí preocúpate, porque te retiras de Dios. Y estando retirados de Dios no tenemos vida eterna. Pero cuando llega tu muerte física, tú tienes que estar preparado para ir gozoso ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. Sí. Muchos de nosotros decimos, pero ¿qué va a pasar con la familia? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? No te preocupes. Enséñale a la familia a estar con Dios, a buscar a Dios, a acudir a Dios en todo momento. Y con ello, si tú sabes lo que es acudir a Dios y a aceptar a Cristo en tu corazón, ¿tú crees que no quieres esa felicidad para ellos? Sí. Claro que vas a querer esa felicidad para ellos. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso y en su infinita bondad, así como hizo contigo, va a hacer con ellos. No te preocupes, ellos van a estar bien, siempre y cuando tú les enseñes que es una vida eterna, que únicamente es pasar de un lado a otro, pero con la tranquilidad, la felicidad, el amor, la alegría de que hiciste las cosas que tenías que hacer. Que no te llevas problemas, no te llevas angustias, no te llevas nada más que la alegría, el gozo, la felicidad de haber estado con Dios y de seguir estando con Dios. ¿Sí?
Muchos de nosotros nos estamos preocupando por cuántas miles de personas, millones de personas se han ido. Pero no nos hemos preocupado por todos los millones y millones de personas que se están quedando, en las cuales muchos están perdiendo la fe. Esas son por las que nos debemos de preocupar. Las que ya se han ido con Dios, alabado y bendecido sea Dios. ¿Sí? Dios les ha dado la oportunidad de en el último momento arrepentirse e ir hacia Él. Eso es decisión de Dios. Pero a nosotros nos corresponde llevar la palabra por todo, con todos los miles y miles y miles de personas que están, ¿sí? Dicen que cuando hay un arrepentido, los cielos se gozan, ¿sí? El día de hoy, ¿a quién le has hablado de Dios? ¿A quién le has dicho la palabra, Dios te ama? ¿O a quién les has mostrado cómo Dios te ama a ti? ¿Sí? ¿Qué testimonio de vida has dado el día de hoy? Pídele a Dios que si te permite seguir al día siguiente, puedas dar un testimonio de vida, puedas dar una palabra de aliento que vaya del corazón de Dios hacia ellos. Y vas a ver cómo Dios va a actuar tremendamente. Dios va a obrar tremendamente. Dios lo que necesita es, no te centres en los que ya se fueron. Céntrate en los que aún no conocen a Dios. Agradece a Dios por el tiempo que Dios te permitió estar con aquellos, con los que ya se fueron. Ahora pregúntale a Dios, ¿a quién vas a ver tú que todavía está aquí en el mundo? ¿A quién le vas a llevar esa palabra? ¿Por quién vas a orar? Si tú te sientes que todavía no estás preparado, ponte a orar por aquellos que necesitan conocer a Dios. En la palabra dice que Dios puso tinieblas en su mente y en su corazón. A Isaías Dios le dijo, ¿sí? Que Dios te bendiga, Jesús Gerardo. Ahorita te digo cómo puedes tener ese propósito que Dios te ha mandado a hacer. Te digo, pregúntale a Dios. En la palabra dice que Dios puso tinieblas en el corazón. A Isaías le dijo que les dijera al pueblo que ni iban a oír con los oídos, ni iban a entender con el corazón, ¿sí? Que no iban a poder hacer las cosas para que no se arrepintieran por sus propios medios, sino que clamaran a Dios para que fuera Dios quien obrara en ellos. ¿Sí? Pero que eso lo tendrían que entender ellos mismos. Si están estas tinieblas, ¿tú sabes cuándo van a entender? Es aquellos que no conocen a Dios. Rarísimo, no van a poder. Pero, ¿cómo puedes hacerte de tiempo para hacer la obra de Dios? Sí. El primer propósito que Dios te ha dado es, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ni te imaginas. ¿Cómo puedes clamar a Él? Pues simple y sencillamente ponerte a hablar con Él y decirle, Señor, mira, prepara para las personas que tú quieras que yo les dé tu palabra. Ayúdales y acércales a las personas que tú crees que van a ser las que muevan su corazón para que ellos
se acerquen a ti con esa palabra que viene de tu boca. Señor, tengo que ir a ver a tal persona. Ayúdame tú, dame tus tiempos, ayúdame en tus tiempos para que yo pueda ir a ver a esa persona. Mueve tú las cosas, mueve mis cosas como tú tienes entendido y como tú quieres hacerle para que yo pueda ir a ver a esa persona. Y Dios va a hacer todo lo demás. Dios va a moverse, Dios va a mover tus tiempos, Dios va a obrar como Dios tiene planeado. Si tú no puedes acercar a la persona, esa persona se acercará a ti. Si tú no puedes ir a donde Dios te está mandando, Dios va a ir por ti cuando tú te pongas a orar y a clamar por esa persona. Dios va a transformar vidas, Dios va a hacer sanidades, Dios va a dar liberación, Dios va a dar salvación de acuerdo a lo que Dios tiene planeado. A veces queremos hacer la obra de Dios a nuestra forma, en nuestro tiempo, como nosotros pensamos, pero así no son. La obra es de Dios. No le puedes decir a una piedra, muévete, si Dios no tiene autorizado a que se mueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que siembra, Dios es el que ayuda a crecer, Dios es el que ayuda y muestra lo que se tiene que hacer. Pero si quieres hacer la obra de acuerdo a tu idea, pues ten por seguro que no va a fructificar mucho. Pero si agarras y le dices a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Dios va a hacer todo lo demás. ¿Sí? Por eso decía, bendecidos aquellos que por causa de Jesús son perseguidos. Porque las tinieblas van a hacer todo lo posible y lo imposible dentro de sus capacidades para que no puedas ir a pregonar, para que no puedas ir a hacer las cosas, para que cualquier causa te evite hacer. Pero si tú te pones a orar antes, Dios hace todo lo demás. Y te va a mostrar cosas que ni te imaginas cómo se mueven. ¿Sí? Fíjate, muchas veces nosotros nos enojamos cuando empiezan a hablar de nosotros, cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las discusiones, cuando se te levantan los hijos, cuando se te levanta la pareja, empiezas a enojarte y enojarte y enojarte. Sí, pero si tú te das ese tiempo y esperas, vas a ver que detrás de todo eso está el enemigo que quiere impedir que te centres en Dios. Y si tú empiezas a alabar a Dios, a decirle a Dios, a darle gracias a Dios, ¿sí? Dios va a hacer todo lo demás. Dios es un Dios increíble. Él es un Dios que puede hacer lo imposible. Pero Dios lo ha dicho, cree en mí. ¿Sí? Cree en mí y yo haré lo demás. Verás mi gloria, verás quién es Dios. Deja que Dios sea Dios. No quieras hacer tú las cosas. Fíjate, por eso que Dios me dijo de la autoestima. ¿Sí? Yo dije, sí es cierto, Señor, la autoestima está en contra de ti, porque la autoestima está hecho, juzgado y pensado por hombres. Y tú realmente no eres así. La identidad de hijo de Dios es mucho más grande que cualquier autoestima que puedas tener. Porque con la identidad de hijo de Dios, sabes que Dios nunca te va a soltar. Sabes y confías quién es Dios. Sabes y confías que así pases por las peores tormentas, se vengan los peores
problemas, vengan los peores juicios de otras personas hacia ti, no te van a poder hacer absolutamente nada si Dios no quiere que te haga nada. No te van a poder hacer absolutamente nada, porque si tú clamas por ellos, Dios obrará en ellos. Sí. Si tú le dices a Dios, Señor, mira, me dijo, me tornó, me lastimó, me amenazó, pero ¿sabes qué, Señor? Es que les hace falta tú. Ayúdales, Padre Santo. Ayúdales. Sí. Y vas a empezar a orar por tus enemigos. Y esos enemigos que tenías, cuando entiendan lo que es la grandeza de Dios, ni enemigos van a ser tus hermanos. Sí. Dios es el único que se puede manifestar tremendamente en esas vidas. Lo que tienes que hacer es decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dime tú qué es lo que tengo que hacer. Cuando te sientes hijo de Dios, el enemigo no te toca. Y si te toca es porque Jesús lo permitió, porque Dios lo permitió, porque Jesús así lo permitió. ¿Por qué? Porque escrito está en las Escrituras, ¿sí? Pedro, el enemigo me ha pedido, el diablo me ha pedido zarandearte. Y yo lo permití. Pero cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Ayúdales. Sí. Hazlos uno conmigo. ¿Por qué? Porque cuando te vienen problemas fuertes, es porque el enemigo o está enojado, ¿sí? O está enojado porque se les están quitando ya almas de que según él sentía muy, muy seguras, una. O porque tienes que aprender algo porque Dios lo permitió. Pregúntale a Dios, pregúntale, dile a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? No es por qué estoy pasando esto, Señor, no. Señor, ¿para qué? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué es lo que tengo que saber? Anteriormente, cuando empecé yo mi caminar, sí, simpatiquísimo. Dios me sacó de unas páginas de amistades, ¿no? Por internet, de esas páginas donde consigues amistades y todo ese tipo de personas. Sí, que conoces mucho, un montón de gente. Entonces, Dios mandó un pastor ahí por mí. Pero para estos meses anteriores yo ya le había pedido a Dios, Señor, yo quiero tener un guía espiritual, un pastor, alguien que me enseñe. ¿Sí? Y Dios me había dicho, yo voy a ser tu pastor, tu guía. Sí. Cuando Dios empieza a obrar en ese aspecto y pone al pastor Hugo de Vaz ahí en esas páginas, me invitan a un grupo que tenían ellos. Y en ese grupo me llega un mensaje y yo lo elimino. Y me vuelve a llegar el mensaje y dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Empiezo a leer el mensaje. Toda mi vida venía escrita ahí. Y lo primero que dije es, Señor, ¿quién te dijo esto o por qué están poniendo mi vida aquí? Sigo leyendo y dice, yo seré tu consejero, tu guía, tu pastor. Yo te enseñaré todo aquello que debes de saber, ¿no? Y yo todavía le digo, ok, Señor, si eres tú, márcamelo, enséñame lo que eres tú. Me voy a trabajar, regreso de trabajar y ya tengo, para esto, allá en mi trabajo me piden mi correo personal. Y le digo, ¿y eso? Le digo, ¿ya tienes el del trabajo? Dice, no, dice,
dame tu correo personal. Bueno, jamás hablé de Dios, jamás hablé de mis creencias, ¿sí? Y esa persona, cuando llego yo a mi casa, ya tenía un mensaje de invitarme. Así es. Ya tenía yo el mensaje de que de que me invitaba a Dios a leer las escrituras. Sí, Dios es maravilloso, Dios es hermosísimo. Me ha pasado por pruebas muy fuertes, pruebas donde he podido conocerlo. Me ha dejado sin caminar. Bendito sea Dios, ya medio voy caminando, ya puedo, al menos ya puedo pregonar su palabra. Sí, ya puedo ir a otros lados. Me ha dejado Dios sin dinero, cosa que para mí lo importante era tener dinero. Me dejó sin dinero, sin trabajo, sin nada. Dije, bendito sea Dios, vámonos. Sí. Dios me ponía a los pastores, a Hugo de Vaz y a esta Lumecina, me los ponía 10 minutos. Y eso porque le decía, Señor, necesito hablar con ellos. Y cuando decía necesito, palabra incorrecta, no me dejaba conectar. Señor, permíteme hablar con ellos. Y Dios me daba 15 minutos. Y a los 15 minutos, cualquiera, ya sea ellos o yo, teníamos que salirnos. Porque teníamos otras situaciones o empezaba a fallar. Sí, empezaba a fallar nuestra comunicación. Y Dios me mostró que primero debo de buscarlo a Él. Quiero las cosas, primero es Él. En su obra, primero es Él. Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿qué debo de hacer? Sí. Dios en su infinita misericordia te va a ir guiando. Te va a ir enseñando, te va a ir confrontando también con tu pecado. A veces yo tengo mucho la cuestión de ponerme a hacer las cosas, de hacer la obra, de estar leyendo para estos mensajes, de estar metiéndome tanto que luego se me olvida estar con Dios. Sí. O luego nada más simple y sencillamente no agarro ese espacio para mí, para Él. Y empiezo a sentirme vacía. Es cuando empiezo a decir, bueno, Señor, ¿qué pasa? Sí. Y me dice, estás leyendo mucho. Lo importante no es lo que está escrito. Lo importante es lo que yo te diga. Sí. Y eso es lo que hago. No leo, de repente leo uno que otro manual. Pero ahorita me dedico más a leer la palabra, pero leyendo la palabra y preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que decir? Para el tema de las bienaventuranzas le pedí a Dios porque ya no sabía yo qué temas tocar. Señor, ¿qué tema voy a tocar? Para este tema de pequeño de autoestima, Dios fue el que me dio la palabra que me dijo, la autoestima va en contra de mí. Mejor enseña lo que es la identidad de un hijo de Dios. Y el identificarte como hijo de Dios es tremendamente grande. Y también son responsabilidades fuertes. Hace poco oí en otras personas lo mismo que decía yo. Soy la de Dios. Soy la consentida de Dios. Y un día Dios me dice, y para esto me empecé yo a quejar porque me venía prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y decía, Señor, oye, pues ya espérate, ¿no? Ya no tanto. Y Dios dice, no, pues que dices que eres mi consentida. Un consentido de Dios tiene que dar testimonio de que Dios está en él.
tiene que dar testimonio de sanidad, de santidad. Tiene que dar testimonio de que el Espíritu Santo está dando frutos a través de él. ¿Sí? Dicen que en sus frutos conocerán a los que son discípulos de Cristo. ¿Sí? Entonces fue lo que Dios me dijo. ¿Quieres ser mi consentida? Tienes que dar mejor ejemplo. Y es ahí cuando realmente dices, Señor, muéstrame dónde estoy mal, para poder ir entregándote a ti todo aquello que a mí me falla. Muéstrame qué estoy haciendo mal, Señor, porque realmente si tú me dejas yo me voy de refilón y no voy a hacer tu obra. Sí. Dios me enseñó, aunque yo lo decía a juego, a chiste, de que tienes que ir paso a paso, no debes de correr en la obra de Dios. Porque cada vez que das un paso, tú das una alabanza a Dios. Y literal me tocó, me dejó sin caminar. Y cuando apenas podía caminar con los bastones, yo jugaba, yo me reía porque le decía, no, es que Dios me dijo, ve paso a paso, y literal tengo que ir paso a paso. Y sí es cierto, por cada paso que daba yo le decía, gracias Señor porque me permites caminar. Gracias Señor porque este paso lo puedo dar. Sí. Y cosa que cuando estamos bien no valoramos los pasos que Dios nos permite dar. Sí. Y si es paso a paso, tienes que ir haciendo la obra de Dios. Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Señor, ¿qué necesitas que se haga hoy? Señor, estas personas me están atacando, pero entiendo que no entienden lo que significa ser hijo de Dios, Señor. Ayúdales a que te entiendan. Obra en ellas. Señor, yo quiero hacer esto, pero si no es de bendición, que en el nombre de Jesús se cierre toda puerta y solamente se abra aquellas que son de bendición. Y Dios obra. Dios hace las cosas. Dios te muestra las cosas. Dios trabaja tremendamente cuando tú pones tu corazón dispuesto. Dios siempre me ponía a mi hermana Anita, a mi hermano Diego, el pastor Diego, me los ponía cerca cuando yo ya no podía más y los pastores no los podía tener. Ellos fueron también quien me ayudaron. Pero sobre todo Dios dijo, te voy a enseñar yo. No vas a depender de nadie. Te voy a enseñar yo. Y en ese caminar es fuerte, pero conoces a un Dios increíble. Conoces a un Dios en el cual tú debes de dar testimonio. Si te ofenden, no contestar hacia afuera, contestar hacia arriba. Señor, mira todo lo que están diciendo, mira lo que me están levantando falsos, pero ¿sabes qué, Señor? Ora tú en ellos, que te conozcan, Padre. Ayúdame, límpiame mi corazón. Ayúdame a perdonar. Y si detectas que aún no has perdonado, no le hace que tengas que estar diciendo 70 veces 7, Señor, lo perdono, Señor, lo perdono, Señor, lo perdono, hasta que entre a tu corazón. Y en lugar de enojarte, lo bendigas y le digas, gracias, Señor, porque a través de él me puliste. Gracias, Dios. Dios va a obrar y va a hacer todo lo que necesite hacer. Sí. Pues me gozo de haberte compartido
un poco de todas estas bienaventuranzas. Yo te invito a que ya no trates de tener gran autoestima, mejor identifícate con Dios como hijo de Dios. Ten la identidad de hijo de Dios y vas a ver que todas las cosas van a cambiar. Va a haber muchos cambios en tu vida. Un hijo de Dios obedece a su padre. Sí. Pues te invito a que sigas conociendo a Dios. Sigue platicando con Él, sigue leyendo su palabra. Inclúyelo en tu vida, inclúyelo en todos tus momentos. Y vas a ver cómo vas a conocer a un Dios precioso. Y Dios va a seguir haciendo la obra en ti y en aquellos por los que tú pidas. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos viendo en el próximo miércoles, primero Dios. Sí, nuevamente nos conectamos a las 9 de la noche para seguir platicando. A ver, Dios, qué tema nos da ahora, porque gracias a Él ya terminamos las bienaventuranzas. Entonces, vamos a esperar a ver que Dios decide qué tema quiere seguir tocando. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos conectando el miércoles a las 9. Bendiciones.